Hola, soy Paco Gómez, vuestro profesor de Lógica y Matemática Discreta para las clases en línea de los lunes. Bueno, pues vamos allá con esa presentación. Oh, hola, ¿dónde estoy? Oh, sí. Perdón, un pequeño incidente. Vamos allá. Lógica y Matemática Discreta. Que empiece el reto y la diversión. Bueno, lo primero de todo va a ser unos datos técnicos. Aquí tenéis mi nombre, me llamo Paco Gómez, ese es mi despacho, el 2007, y esas son mis tutorías. Bueno, las tutorías también pueden ser por cita previa, que es lo más normal porque, bueno, pues os coinciden básicamente con vuestras clases. Y en cuanto a la página de la asignatura, va a ser la página de Moodle, ¿vale? Ahí tenéis también mi correo electrónico en dicha página, donde os podéis poner en contacto conmigo para las tutorías. Tengo un sueño. Que esta clase, toda ella, y por esta clase me refiero a todas las clases que me estáis viendo ahora, aprendáis lógica y matemática discreta, y que como consecuencia de ello apruebe el 95% de los alumnos. En este momento estaréis pensando, ¿dónde está la trampa? Bueno, no diría la trampa, diría ¿dónde está la clave? La clave está en la palabra aprender, aprendizaje. Esto es lo que pone esa transparencia. Entonces, lo primero sería tenemos un concepto del aprendizaje. Aquí tenemos una definición que aparece en Wikipedia y que es un resumen de definiciones que aparecen en los artículos de investigación. El aprendizaje es el proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades y destrezas, muy importante, conocimientos. Normalmente lo que ocurre es que nos centramos, la educación tradicional se centra en los conocimientos y no tanto en las habilidades y en las destrezas. Continuamos. Conductas y valores. Valores, estamos hablando de valores. Sí, en efecto, el aprendizaje tiene componentes morales, así como emocionales y, por supuesto, intelectuales. Y todo esto es como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento, que es algo muy importante. Muchas veces razonamiento y memorización están como opuestos. Y por último, observación. Entonces, ¿cómo lograr este aprendizaje? Bueno, pues lo primero de todo, cambiando vuestro método de estudio. Ahora hablaremos de esto. Lo segundo, y esto es posible que os ofenda, que os escandalice, que os irrite, haciéndoos mejores personas. Pero voy a explicar en qué sentido estoy hablando de mejores personas. Y por último, necesitamos que nos deis un voto de confianza. ¿A quiénes? Al equipo de profesores de esta asignatura. Sabemos lo que estamos haciendo, pero es difícil ese cambio que os proponemos, de una docencia tradicional, memorística, calculística, a una basada en destrezas y en bienestar emocional. Bueno, vamos a hablar de vuestro cambio de método de estudio. Vosotros sois, como lo podría poner, vomitadores. En este punto, bueno, entiendo que todo el mundo sabe lo que es un vomitador. De vez en cuando hay algún alumno que me dice, ¿qué es un vomitador? Bueno, vamos a examinar esto del vómito. ¿Qué es ser un vomitador? Creo que esta viñeta que viene ahora lo explica muy bien. Sí, exámenes finales, datos, información, los metemos aquí y llega el día del examen y se saca y ya te quedas vacío. No, y aquí irónicamente esta viñeta pone me encanta aprender. Sí, amigos, aquí el vómito no es bienvenido. Así que vomitar es malo. Más técnicamente, ¿qué es un vomitador? Bueno, un alumno que deja todo para el último momento, en el fondo un gran procrastinador,
Un alumno que no tiene regularidad pone se hace buenos propósitos, se pone un horario, pero no lo cumple porque, bueno, pues lo fía todo a los días antes, a sus memorias, en fin, un alumno que deja todo para el último momento, que deja lo importante, el aprendizaje para el último momento. Un alumno que se da unas palizas absurdas en memorizar los días antes del examen, que se atiborra a datos. Un alumno que siempre pospone el momento de enfrentarse al trabajo, no ya los días antes del examen, sino en general. Esto está relacionado con lo segundo, de que no tiene regularidad. Y muchas veces es un alumno que tiene buenas intenciones, que realmente quiere hacer las cosas bien, que sabe que eso está haciendo mal, pero no tiene la fuerza de voluntad para ir adelante. ¿Qué dice el vómito de vosotros? No dice muchas cosas buenas. Es un reflejo de un estilo nefasto de vida. He visto tantos vomitadores que llegan hechos polvos al examen, que se arrepienten, que les rechinan los dientes los días antes del examen, que se juran a sí mismos que no lo van a volver a hacer, pero caen otra vez, que hacen preguntas que no deberían hacer en clase, porque, claro, los vomitadores olvidan enseguida lo que han memorizado. Un vomitador no respeta una de las cualidades más valiosas que tenemos como seres humanos, que es el aprendizaje. Básicamente somos lo que aprendemos. Y nuestra vida consiste en un aprendizaje continuo. ¿Qué concepto tenemos de la gente mayor? Bueno, que han dejado de aprender, que no están conectados con el mundo a través del aprendizaje. Y eso, los vomitadores lo están pateando en la parte más importante de su aprendizaje, que es la juventud. Un alumno que vomita se convierte en un ignorante, porque sí, ¿cuándo se empieza a vomitar? Básicamente entre tercero y cuarto de primaria, bueno, pues en inglés, en matemáticas. Aquí tengo que decir que el sistema te permite vomitar. Igual que hay vomitadores alumnos, hay vomitadores profesores que entrenan a los alumnos para el examen, que les simplifican la materia para que sea vomitable, porque es todo más cómodo. También por costumbre, por inercia social y académica y pedagógica, en fin, hay muchas cosas que se podían decir sobre el vómito en la parte de los profesores. Pero el caso es que los alumnos se convierten en ignorantes, porque empiezan a vomitar en cuarto, bueno, pues primero vomitan algo, no sé, las fracciones con el mismo denominador, por ejemplo, y luego cuando tienen distinto denominador se tienen que volver a estudiar las fracciones con el mismo denominador. Y bueno, acaban por no saber nada. Fijaos que lo que se pierden realmente los vomitadores son las destrezas, el aprender a pensar, el análisis, la síntesis, la escritura, la resolución de problemas, la resiliencia, se pierden los valores afectivos. Esa es la gran pena de los vomitadores. Se convierten en universitarios superficiales, pasan aquí, bueno, pues para coger el título básicamente, saltando una serie de obstáculos, pero poco más. Y desde luego la vida universitaria se vuelve penosa. Vivir así es realmente penoso, aunque a veces, bueno, pues lo tomen a broma, se lo tomen con humor, pero es un humor sardónico. Y desde luego habla negativamente de vuestro sentido moral. Si lo más valioso que tenemos es el aprendizaje, y es lo que nos permite progresar en muchos sentidos, no solamente en el académico, y lo pateamos, entonces no podemos llegar a ser las personas que deberíamos ser, las personas con ese potencial, y eso es es moralmente erróneo. Voy a dar unos cuantos datos científicos tomados de estudios sobre el vómito. El vómito está causado por indecisión, por falta de resolución, y hay estudios en los años 70 que prueba que, bueno, pues que está asociado a la propia indecisión. Este segundo punto, el artículo de Ellis y Naus, también del 77, es muy interesante porque dice creencias irracionales sobre uno mismo. Y yo lo he visto muchísimas veces de alumnos
que tienen mucha arrogancia, mucha soberbia. Ha habido algunos que me han dicho: Paco, comprendo tus intenciones, son buenas, pero yo voy a vomitar, porque yo puedo vomitar esto. Y luego resulta que no, que el examen no era vomitable, o al menos no en el nivel que ellos pensaban, y cayeron, y además cayeron varias veces. Sí, siempre suelo decir que la arrogancia es muy mala para el aprendizaje. Hay que ir al aprendizaje con humildad. Nos estamos enfrentando, y sobre todo en este nivel universitario, a materia muy compleja. De ahí la necesidad de la humildad. Por supuesto, baja autoestima. Hay vomitadores que veo que piensan que no pueden con la materia y que la manera de pasar es con el vómito. Incluso algunos autores han encontrado correlación entre el vómito y la ansiedad y la depresión. Desde luego yo he visto bastantes vomitadores llenos de ansiedad. Bien, los estudios de UNG de 2012 demuestran lo siguiente: los vomitadores sacan peores notas. ¡Sorpresa! Su conocimiento de la materia es pobre e inconsistente. Más sorpresa todavía. No, en realidad esto no sorprende a nadie. ¿Cómo van a sacar mejores notas si se meten a capón, ahí embutidos, la materia los días antes? Los vomitadores olvidan alrededor del 85% del material estudiado en el plazo de 2 semanas. Fijaos, el 85% en el plazo de 2 semanas. Y estamos hablando de memoria nada más, de que olvidan datos. No estamos hablando ya de las destrezas, que por supuesto nunca adquirieron. Y por último, vomitar erosiona la autoestima de los alumnos. Esto, creedme, lo he visto muchísimas veces. ¿Cómo se soluciona esto? Pues haciendo mejores personas, en el sentido de cuidar más vuestro aprendizaje. Si os convertís en buenos aprendientes, seréis mejores personas. No cabe duda. Estaréis orgullosos de lo que hacéis. Y eso es una mejora moral que se os propone desde aquí. ¿De acuerdo? Es una mejora moral que tiene una base intelectual, pero también emocional. Tenéis que estar orgullosos de las cosas que hacéis y por qué las hacéis y cómo las hacéis. Todo esto os convertirá en seres críticos y libres cuando seáis poseedores de ese aprendizaje significativo. O sea que aquí el vómito no nos gusta. No vomitéis, vomitar es malo. Paco, tenías razón. Vomitar te vuelve ignorante, te deja la cabeza vacía. Me duele el estómago de vomitar tanto. Si lo hubiese escuchado a tiempo. Bueno, me tengo que ir a servir hamburguesas. Bueno, acabamos esta primera parte de la presentación, que ha sido sobre el aprendizaje, y vamos a una segunda que versa sobre lo siguiente: la necesidad de estudiar matemática discreta en computación y en particular lógica. Aquí tenemos un extracto del informe del Tax Report de la ACM. La ACM es la Asociación Americana de Computación, que es la más prestigiosa del mundo. Cada cierto número de años, normalmente 7, 10, emite un informe donde revisa el campo y propone planes de estudio que normalmente adoptan las universidades más prestigiosas. Aquí hay muchas cosas que hablan sobre la computación. He extraído el párrafo que habla sobre el significado de la computación, y en el primer párrafo dice varias cosas que conforman la computación, pues diseño de sistemas hardware y software, estructura y gestión de la información. Sí, por supuesto. Pero me interesa el segundo párrafo, que habla de que la computación no es solamente una profesión, sino una disciplina científica. Y eso significa que el método científico está detrás. Y si el método científico está detrás, eso significa que el razonamiento y la lógica están detrás, que es la base del método científico. Por eso estamos estudiando lógica aquí. No solamente porque la lógica es importante para los ordenadores, la lógica borrosa, la inteligencia artificial, etcétera, sino
porque nos permite pensar de manera crítica en el contexto científico, en este caso de la computación o informática. Para terminar, he aquí una serie de puntos que ilustran la importancia de la lógica en particular en la computación. Primero, la lógica nos permite una precisión en el lenguaje, y eso es muy importante en el método científico y en sí mismo también. Después nos permite distinguir entre razonamientos válidos e inválidos, y aquí estamos hablando a nivel de lógica informal, es decir, de lógica que se desarrolla en el lenguaje natural y que es la que usamos día a día. Eso es bastante importante y es la base del pensamiento crítico. Cuando formalizamos, entonces la lógica nos proporciona reglas que determinan cuándo un razonamiento es correcto y no. Y eso lo vamos a ver a fondo en el curso. También, en base al razonamiento y en base a hechos probados y a razonamientos correctos, acabas obteniendo conclusiones que son correctas. Esa es la base de la lógica. Y esto es obtener información y conocimiento a partir de hechos existentes, que es un proceso muy importante en ciencia. Más en concreto, tenemos el diseño de circuitos de ordenador, la construcción de programas de ordenador, por supuesto, no hay programa que no contenga sentencia de tipo lógico, y también la verificación de la corrección de programas y circuitos. Bueno, y hasta aquí la presentación del primer día, que no pudo ser en su momento a causa de los problemas técnicos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.